Para hablar de este tema, saludamos a Jorge Elba, un periodista. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos aquí en Radiográfica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo escuchábamos a Jacobo Timerman en el juicio de las juntas. También podríamos hablar de la participación de hombres como Beraja en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Es decir, que la DAIA, para acusar, tendría que primero mirar puertas adentro. Hablo de la DAIA y de la AMIA también, Jorge. Sí, efectivamente son dos instituciones ganadas por los sectores más reaccionarios de la Argentina y son de alguna manera cómplices de sus políticas y sus orientaciones. Eso efectivamente ya pasó durante la dictadura, en donde cumplieron un rol muy importante. De hecho, una importante dirigente de la DAIA, Amalia Polak del momento, que fue vicepresidente de la DAIA, participaba de encuentros organizados por la mujer de Videla, por la esposa de Videla, y hay fotos que ponen en evidencia que en pleno proceso de reorganización nacional, genocidio y tortura, la DAIA estaba en muy buenos términos con los máximos representantes del gobierno dictatorial. Eso en lo cotidiano. Después, efectivamente, como testimonió Jacobo, y está en Nunca Más, y está en todos los testimonios de los presos políticos que estuvieron desaparecidos y luego lograron sobrevivir, es el hecho de que la dictadura argentina fue una dictadura nazi, y como tal, por nazi, odiaba tanto a la gente de izquierda, a los militantes populares, al activismo, a la gente comprometida y solidaria, como por supuesto a los judíos. En ese sentido, lamentablemente esas instituciones tuvieron un rol muy cobarde y en algunos casos incluso cómplice, y esa tradición que se suspendió por un momento, en algunos momentos de la historia, y tuvo otro, desde Beraja sobre todo, tuvo un rol también cómplice con el menemismo, las relaciones carnales y los vínculos con Estados Unidos. Bueno, esa es lamentablemente la expresión de un pedazo de la comunidad judía argentina, que de ninguna manera expresa la totalidad. Es un pedazo absolutamente minoritaria, pero que está amplificada por los intereses mediáticos hegemónicos, que le hace creer a la sociedad que la única forma de ser argentino y judío tiene esa impronta que la DAIA hoy expresa. Entre otras cosas, por ejemplo, postula al hijo a la Corte Suprema, siendo el hijo el mismo juez que aprobó el partido nazi de la Argentina de Alejandro Viandini. Ahora déjame preguntarte porque se dio una fuerte polémica estos días por acusarlo desde la DAIA a Alejandro Berkovich. De hecho, le plantearon que estaba portando un apellido judío. Portador de apellido, le dijeron. Portador de apellido como si no pudiese haber disidencia dentro de la propia comunidad judía, como vos recién decías. Pero quiero preguntarte qué te pareció el discurso en el aniversario del atentado a la AMIA de Amos Lineski, que está al frente de la AMIA. Porque fue justamente la opinión sobre ese discurso de Alejandro Berkovich lo que generó esta acusación de que es un terrorista. ¿Vos qué opinás? Es la misma expresión que Jacobo Timerman denunciaba en el juicio a las juntas, y que hizo que 1.800 argentinos judíos hoy desaparecidos fuesen olvidados y ninguneados por esas mismas dirigencias. Y yo creo que es la misma lógica que expresa el actual presidente de la AMIA, cuando en vez de asumir responsabilidades de la AMIA y de la DAIA en el encubrimiento por el cual fue juzgado nada más y nada menos que el presidente de la DAIA, Rubén Beraja, en vez de tener un posicionamiento crítico respecto a la masacre y el genocidio que se está sucediendo en Gaza, bueno, lo que hizo fue justamente lo contrario, tirar una cortina los antecedentes de ambas instituciones respecto al atentado, el vínculo roto con los familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA,
al mismo tiempo reivindicar acríticamente lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina. Y me refiero, eso no significa reivindicar el atentado terrorista, considero terrorista, del 7 de octubre, pero que tampoco implica obviamente avalar el genocidio de bombardeo sobre población civil que se sucede en Gaza, y todo eso enmarcado en el hecho de una relación colonial o neocolonial entre Estados Unidos, entre Israel y Palestina, impidiéndole a 6 millones de personas tener su Estado con dignidad y soberanía, tal cual lo dispuso las Naciones Unidas en 1948 con la partición de Palestina y el hecho de que en ese territorio debían haber 2 países. Jorge, buen día, te saluda Leila. Te quería preguntar algo que puede, a ver, es contrafáctico, pero ¿qué hubiese pasado si la misma crítica que hace Berkovich la hubiese hecho alguien que no porta apellido? ¿Cómo pensás que hubiese sido la reacción de estas organizaciones? Antisemita. Es decir, para los que somos judíos y criticamos, está esto, ser portador de apellido, tener autoodio, no ser lo suficientemente judío, esas son las catalogaciones, ¿no? Para aquellos que no son judíos es judiofobia o antisemitismo. Y eso es una convocatoria al silencio y a la censura y a la autocensura de quienes opinan diferente, incluso al interior del Estado de Israel, cuando un 30-40% de los ciudadanos israelíes están en contra de las políticas de Netanyahu, están a favor de que existe un país palestino. Es decir, esos también, digamos, metafóricamente serían catalogados casi de ser portadores de apellido, no ser lo suficientemente israelíes, etcétera. Yo creo que ahí hay un problema gravísimo de las instituciones de la derecha argentina. Insisto, hay otras instituciones. El llamamiento argentino judío está en las antípodas de la DAIA y de la AMIA, y yo pertenezco al llamamiento, que bueno, reivindicamos el derecho de Palestina y de Israel, a ambos a tener su Estado en paz, con fronteras seguras y sin violencia. Y bueno, eso es lo que efectivamente ni Amos Lineski ni Jorge Knoblovich, actual presidente de la DAIA, quieren, porque son expresión, casi yo digo la embajada paralela, la embajada de Israel paralela, y de ninguna manera piensan con cabeza propia, sino que tienen que repetir lo que los representantes diplomáticos de Netanyahu en la Argentina exigen. Bien. Finalmente, se está hablando de juicio por ausencia. ¿Qué opinas? En principio, según el marco penal existente, no se pueden hacer leyes retrospectivas. Eso es un punto de vista técnico. Es decir, yo no puedo hacer una ley, cualquier ley que se haga tiene que ser para adelante. Es muy difícil pensar en hacer una ley ad hoc para casos del pasado. Ahí hay un problema constitucional que no es de fácil resolución. Otra cosa es que esa ley hubiese existido a priori y por supuesto se hubiese utilizado. Segundo, lo que habría que intentar hacer, y se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner, es que haya un juicio con derecho a defensa y con la posibilidad de tener testimonios de los acusados. Eso se podría haber hecho en el marco del convenio, del acuerdo de entendimiento con Irán. Del memorándum, el famoso memorándum, que fue votado en el Congreso. Así es, que fue votado y aprobado en el Congreso, que hubiese permitido de que los acusados puedan dar testimonio en la Embajada Argentina en Teherán y darle continuidad al juicio. Hoy el juicio no se puede hacer porque digamos, según el ordenamiento procesal argentino, los acusados tienen que dar testimonio. Es decir, un juez se tiene que parar frente a ellos, un fiscal decirle: usted estuvo en tal lugar, y los tipos pueden decir: nada, no quiero declarar. Y ya con eso se podría haber empezado el juicio. No quisieron, llamativamente se acusó a Cristina Kirchner, se la enjuició, se persiguió a Héctor Timerman, se lo asesinó en el marco de la imposibilidad de poder curarse de su cáncer, como estaba siendo tratado, etcétera, con el objetivo de que el juicio no se haga. Hay algunas hipótesis acerca de por qué no quieren hacer el juicio. Entre otras cosas, creo yo, y lo escribí en un libro que publiqué en el año 2019, que se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, es que más allá de quienes fueron los ejecutores, hay claros indicios de partícipes locales, sobre todo de la Policía Federal,
incluso del ejército, de donde provino nada más nada menos que los explosivos. Se sabe que los explosivos fueron fabricados acá en Argentina, con lo cual hay muchos interesados en que el juicio no se haga, porque podría, en un juicio oral y público, ponerse en evidencia compromisos o compras y ventas locales, y que bueno, que el avispero en todo caso quede claro. Sí se hizo otro juicio, que fue el que condenó al juez de la causa, Galeano, el que protegió en última instancia a Beraja, por pagarle a Tejeldín $400.000 para que diga algo que era una mentira. O sea, estamos frente a un poder judicial absolutamente corrupto, que ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que es culpable de no haber previsto, de no haber dado certeza a las víctimas, de no haber hecho los juicios como corresponden, porque obviamente todo se hizo, digamos, para encubrir, para generar determinadas imputaciones en el marco de mentiras, etcétera. Así que estamos en una situación de la cual, desde mi punto de vista, y coincido con la Corte Interamericana, el culpable es el Estado, inicialmente, sobre todo aquel que estuvo gobernado por el menemismo, que empezó toda esta secuencia de engaños y mentiras, y unos operadores judiciales, una gran parte de los operadores judiciales, sobre todo de Comodoro Pi, que trabajan a coro para encubrir y para proteger sobre todo los sectores más reaccionarios de nuestro país. Jorge, te agradecemos la charla. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Jorge Elba.